Buenos días, Egun On Denoi. Seguimos con todas y todos ustedes a su lado, manteniendo la distancia preceptiva. Hoy me acompañan en esta rueda de prensa, por un lado, el doctor Javier Díez, es un médico de familia, médico de atención primaria en el Centro de Salud de Tafalla, con más de 30 años de experiencia y de trabajo en este centro de salud. Y por otro lado, a mi izquierda está Cristina Villanueva, que es la jefa de enfermería del Centro de Salud del equipo de atención primaria de Sarriguren. Agradezco mucho su presencia aquí, sobre todo por lo que nos van a contar de lo que es su día a día, del testimonio de lo que están realizando, de los profesionales que están en contacto con la población. En concreto, en el caso del doctor Javier Díez, en el equipo de atención primaria, el centro de salud atiende desde siempre 4 residencias. Una está en Barassuain y las otras 3 están en Tafalla, en la ciudad de Tafalla. Y nos ha parecido muy importante el que comparta con ustedes cómo es esa atención, cómo se presta, cómo desde el primer minuto que un residente presenta sintomatología coincidente con coronavirus, se aplican, por un lado, las medidas preventivas, pero las medidas también asistenciales. Cómo se realiza esa coordinación con el centro de salud, ese trabajo interdisciplinar también con los profesionales que están atendiendo en el medio sociosanitario. Cristina Villanueva lo que nos va a comentar es qué funciones está realizando el personal de enfermería. Los profesionales de atención primaria están realizando una actividad muy importante, una actividad que está siendo clave en esta epidemia, y hoy nos parecía importante centrarnos en este trabajo, por un lado, en el seguimiento de pacientes como casos posibles o pacientes infectados por COVID, en el seguimiento de pacientes crónicos, que enfermería es un referente a la atención al paciente crónico, en cuanto a autocuidados, en cuanto al seguimiento de sus patologías, en cuanto a la proactividad en esta atención. Y además también poniendo el foco en la colaboración con el tejido asociativo de la sociedad navarra, que está haciendo estos días una tarea muy importante de divulgación, de consejos, que está siendo tan necesaria. Les recordaría que en nuestra comunidad hay 100.000 pacientes afectos de enfermedades crónicas. Es fundamental, por ello, que en la medida de lo posible continúen con este desarrollo de autocuidados para manejar su enfermedad, que combinen, por un lado, la medicación con este otro tipo de medidas que son cotidianas, que las tienen incorporadas, pero que a veces en esta situación pues puede tener dificultades de todo tipo. El ejercicio físico, la alimentación, el mantenerse sin fumar, pero también, como hemos comentado otros días, el controlar el estrés, el manejar las emociones. Ella nos va a contar cómo realizan toda esta actividad y todo este seguimiento. Les voy a ceder la palabra porque, desde luego, ellos tienen hoy un protagonismo muy importante, pero también sí que les voy a comentar cómo va la evolución de la epidemia. Navarra registra 136 nuevos casos de coronavirus en el último día, y esto supone un incremento del 4,8% sobre el total de casos acumulados en el día de ayer. Se trata del menor porcentaje de incremento de nuevos casos desde que se iniciara la epidemia. Les recuerdo que a mitades del mes de marzo los aumentos respecto al día anterior rozaban el 20%. Esta semana, ya desde el lunes, hablamos de una ralentización, de una estabilización. Estuvieron profesionales de salud pública comentándonos que esto seguía y que dábamos este margen. Y a día de hoy, en este final de semana, pues volver a comentar que efectivamente es el menor incremento de nuevos casos en este momento desde que se ha iniciado la epidemia. También, en este sentido, señalar que cada vez estamos realizando más test y que el número de positivos va disminuyendo. Como ustedes están viendo en la gráfica que tienen, que espero que se vea, ayer el Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea, efectuó un total de 459 test, se realizaron incluso más test que los que se habían hecho el día anterior, y de estos 459 test, el 70% de los test fueron negativos, fueron PCRs negativas para infección por coronavirus. Todo esto apunta a que nos estamos adentrando en una fase de estabilización de la enfermedad, lo que se denomina una fase de meseta en lo que se refiere a contagios. No obstante, bajo ningún concepto podemos garantizar que no se vaya a producir una subida de contagios. Contamos cómo en este momento está la situación, cómo ha ido esta semana, pero también dejamos esto claro.
porque es fundamental que desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra se continúe monitorizando la evolución de esta epidemia y no descartamos que quizás pueda haber o que se puedan producir cifras cambiantes. Insisto, con toda la cautela del mundo, todo nos hace indicar que estamos adentrándonos ya en una fase de estabilización en lo que a contagios se refiere. A pesar de esto, el número de fallecidos ha aumentado y en las últimas horas ha sido de un total de 20 personas. Me parece fundamental el explicar que este incremento se produce porque hay un decalaje entre la infección, el inicio de los síntomas y el diagnóstico con la presencia de complicaciones y finalmente con el fallecimiento. Por consiguiente, desgraciadamente, aunque los contagios se ralentizan debido en gran parte a este confinamiento que está siguiendo y al que está sometido la población, la cifra de fallecidos no va a presentar la misma evolución. Durante los próximos días, por desgracia, se seguirán registrando fallecimientos en cifras probablemente similares a los de hoy. Y esta cifra, además, va a depender en gran medida de cómo se comporte también la epidemia en las residencias, donde hay un colectivo de población vulnerable, un colectivo de edad avanzada y personas afectas de pluripatologías. Del total de personas fallecidas hasta hoy, que como saben la cifra se eleva desgraciadamente a 171, estamos en disposición de confirmar 30 fallecimientos que provienen de residencias de ancianos. Son 30 personas que han fallecido teniendo confirmada la enfermedad con PCR positiva. Además, hay otras 47 personas fallecidas en residencias con síntomas compatibles con COVID-19, pero sin la confirmación serológica. Ayer la presidenta ofreció los datos que teníamos hasta 1 de abril y por eso lo que hoy he comentado es la actualización. Insisto, son 30 fallecimientos con PCR positiva confirmada, que son un 17,5% del total de fallecidos con confirmación a día de hoy en Navarra, y otros 47 con síntomas compatibles, pero sin la confirmación, con síntomas probables por la sintomatología que presentaban. Evidentemente, y estadísticas al margen, en todos los casos se tratan de fallecimientos igualmente dolorosos para sus familiares y que nos merecen el máximo respeto. Detrás de cada uno de estos números, de cada una de estas cifras, hay una persona, hay una familia, hay una historia y créanme que tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito sociosanitario, desde el Departamento de Salud como desde el Departamento de Derechos Sociales, siempre, seguro que con aspectos mejorables, se está haciendo todo lo posible para salvar vidas, evitando el mayor número de contagios y proporcionando el mejor cuidado asistencial posible a estas personas de avanzada edad, a personas especialmente vulnerables que resultan especialmente afectadas, como se ve en los casos que damos cada día por el COVID-19. De hecho, el rango de edad de los 171 fallecidos oscila entre 57 y 99 años, siendo la edad media de 82 años. Un dato muy similar al de otras autonomías y al de otros países europeos, por desgracia. Y les indico que seguiremos avanzando en un camino que tiene aún mucho que recorrer, como es la humanización de este proceso en cuanto a acompañamiento familiar en estas fases finales, muy sensibles pese a las restricciones normativas que tenemos en el escenario actual. En este punto de los datos también me gustaría recalcar que así como en el sistema sanitario disponemos una red construida de consultorios, de centros de salud, de hospitales, donde nos es más sencillo monitorizar la epidemia, en el ámbito de las residencias la recepción de los datos es más compleja y de ahí que a veces nos resulta más difícil el compartir con ustedes y con la sociedad en general esta información. Lo estamos haciendo en la medida de las posibilidades y vamos a seguir avanzando. También insistir en que, independientemente de tener la confirmación, tanto a las personas que han dado positivo porque se les ha realizado PCR, como a las que tienen síntomas compatibles con la enfermedad,
se les atiende de la misma forma, tanto en los aspectos preventivos como en las necesidades asistenciales que tienen estas personas, aplicando las mismas medidas que están establecidas en el protocolo conjunto de actuación para personal sanitario y sociosanitario. Hemos hablado de fallecimientos y también voy a nombrar la cara más amable de la enfermedad, las altas. Desde el inicio de la epidemia, 311 personas se han recuperado de la infección, 17 de ellas en las últimas horas. Hoy queremos introducir en este parte casi diario de evolución de la epidemia también el concepto de caso activo, es decir, aquella persona que todavía padece la enfermedad. Quizás de esta forma podemos compartir con ustedes una foto que nos interesa, darles la foto más real a día de hoy. Del total de 2.972 casos positivos confirmados, actualmente 2.490 son casos activos. De estos, un total, 1.794, se encuentran en seguimiento domiciliario, es decir, el 72% están cursando la enfermedad de manera más leve en sus casas. Y me gusta insistir en este dato, porque si el 72% de los pacientes están en seguimiento domiciliario, refleja dos cuestiones. Una, que ya la he expresado, son casos más leves. Y otra, que quiero resaltar, que es que responde a una estrategia de trabajo desde el inicio de la situación epidémica, apostando por el control desde la atención primaria. Destacar, como luego seguro que nos comentarán los profesionales, que la población ha seguido totalmente las indicaciones de sus profesionales de atención primaria. Y esto refleja, por un lado, la confianza que la población tiene en los profesionales y en el circuito de la atención primaria, una confianza que desde luego es básica a la hora de abordar y de dar una respuesta a sus problemas de salud. Y esto nos ha permitido otras dos cuestiones. Una, evitar la sobrecarga en las urgencias hospitalarias para que así la atención a los pacientes más graves que acuden allí se dé de la manera más rápida posible. Y otra, que es también muy importante, que es preservar las camas hospitalarias para casos más graves y también para la atención de críticos, puesto que en los hospitales, en la atención a críticos, aparte de pacientes con COVID, se siguen atendiendo pacientes que precisan de estos cuidados intensivos, como pueden ser pacientes con infartos agudos de miocardio, con ictus, etcétera, otro tipo de problemas. En relación con los datos, siguiendo con estos datos, aparte de los atendidos en domicilio, decirles que mediante la modalidad de hospitalización a domicilio, en este momento se están atendiendo 115 personas y en cuanto a porcentajes un 4,6%. Y finalmente, 581 personas es el global de las que se encuentran ingresadas en el hospital. De estas 581 personas, 492 están en planta y 89 están en unidad de cuidados intensivos. En relación con los datos acumulados, desde hoy les vamos a facilitar un documento donde van a estar reflejados los acumulados. También les linkearemos el documento a la nota de prensa y así permitirá esto que en mi intervención lo que yo les traslade es la foto más actual y más real de cómo tenemos la situación epidémica. Bueno, y tras esta explicación voy a ceder la palabra en primer lugar al doctor Javier Díez para que él les traslade su experiencia de cómo se coordina esta atención en el ámbito sociosanitario y de cómo se está dando una atención sanitaria de calidad en las residencias. Muchas gracias, Santos. Bien, comentar que las residencias son una pieza clave dentro de nuestro sistema sociosanitario. Las personas que allí habitan son personas muy vulnerables en el aspecto de salud, gente muy mayor, con muchos problemas de salud y en las que cuando entra el virus pues golpea muy duro. Las residencias, y yo aquí quiero romper una lanza por las personas, por las cuidadoras, por los directores de los centros que están sometidos a muchísima presión y muchas veces pues también enfermando ellos mismos y que se encuentran con dificultades de suplir personal, pues quiero romper una lanza por ellos porque el trabajo que tienen es muy duro.
Es muy duro porque están viendo cómo esos ancianos, que ellos se están tratando todos los días, pues pueden enfermar. Tienen que cambiar de una manera radical su estructura de cuidados. En eso nosotros, que yo me remito más a mi experiencia en Tafalla, en la cual, como ha dicho la consejera, atendemos a cuatro residencias, una en Barasoain y 3 en Tafalla. La residencia de San Severino, la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que es San Francisco Javier, y el Santo Hospital, que acumula pues unos más de 240 ancianos. A estos ancianos normalmente nosotros les prestamos la atención en el día a día, no hay un servicio específico y tienen su personal de enfermería. En estos momentos ciertamente se encuentran desbordados en cuanto entra el virus. Y pues tanto desde la Gerencia de Atención Primaria, desde Bienestar Social, pues están haciendo esfuerzos para reforzar el personal que en estos momentos presta atención. Ciertamente, de entrada, y como nos ha pasado a todos, nos hemos encontrado con limitaciones tanto de personal como de material en cuanto los profesionales pues comenzaron a fallar. Pero ha habido un espíritu de sacrificio y de trabajo en todas las residencias que yo creo que es francamente memorable. Con el paso del tiempo tendremos que hacerles a todas ellas un homenaje muy merecido. Cuando una persona entra en lo que pueda ser una sospecha de infección por coronavirus, automáticamente se procede a su aislamiento. De hecho, todas las residencias han comenzado a tener sus zonas de aislamiento más grandes o más pequeñas en función de los casos que se van produciendo, y debemos de ser conscientes de lo complicado que puede ser eso, tener a personas mayores encerradas en sus habitaciones, estén sanas o no lo estén, respecto al coronavirus. Repartos de comidas a habitación por habitación. Desaparecen los comederos comunes, desaparecen las relaciones comunes. Es muy complejo para ellas y mantenerlo todo con el debido control. En cuanto a la atención sanitaria, que ya digo, estamos nosotros, cada residencia tiene un responsable médico que se encarga de coordinar con otros elementos del nivel sociosanitario las necesidades que se puedan producir en cada residencia. Concretamente, en mi caso, me ha correspondido coordinar la atención en la residencia de Barasoain y en ella pues coordinar con los servicios de hospitalización domiciliaria, con todo el tema de suministros que ciertamente han tardado algo en llegar, pero han llegado y vamos cubriendo todas las necesidades, y yo creo que ahora incluso con un cierto grado de abundancia después de los primeros momentos en que pasamos. El coronavirus ha entrado en nuestras residencias, en todas salvo en una. No sabemos por qué en una no y en el resto sí, pero el caso es que todas se han puesto las pilas, y yo creo que aquellas personas que tienen a sus familiares en las residencias tienen que estar muy tranquilos porque están muy bien atendidos, tanto por el personal de la propia residencia como la gente del equipo de atención primaria y hospitalización domiciliaria. Y yo ahí quiero romper también una lanza por el ansia numérica que tenemos todos. Y como ha dicho la consejera, cada persona, y en nuestro caso mucho más porque son pacientes, son nuestros pacientes, nos conocemos desde hace muchos años, cuando enferman o fallecen nos hacen un agujero en el corazón. Muchísimas gracias, doctor Javier Díez. Paso la palabra a Cristina Villanueva, que, como les he comentado, es la jefa de enfermería del equipo de atención primaria de Sarreguren. Hola, buenos días. Bueno, yo lo primero que quiero comentar es que este trabajo no sería posible sin hacer equipo y sin lo que somos todos, equipo. Es decir, desde atención primaria todos contamos, trabajadores sociales, enfermeras, médicos, auxiliares administrativos, personal de limpieza, todos y cada uno de nosotros en la misma dirección. Ha habido un cambio en nuestra forma organizativa de trabajar en el día a día, aunque no ha habido un cambio en algo importante, que es la relación de confianza que teníamos establecida con nuestros pacientes. Como ha dicho Santos, esto nos ha ayudado a reorganizarnos y a trabajar de una manera totalmente distinta, pero de una manera que ha hecho que las cosas funcionen y funcionen bien.
¿Cómo estamos trabajando ahora en el día a día? Bueno, pues estamos trabajando de una manera que damos asistencia, por un lado, al paciente caso COVID, que está todo registrado en una agenda en el que diariamente, de lunes a domingo, médico y enfermera, mano a mano, hace el seguimiento telefónico de estos pacientes. Es un seguimiento no solo desde el punto de vista físico de la enfermedad, que además nos permite precozmente darnos cuenta de que si existe alguna posibilidad de complicación para hacer una revaloración presencial de ese paciente en distintos circuitos, sino que además nos permite un acompañamiento de estas personas. Hay que tener en cuenta de que no solo están enfermos y a veces se encuentran muy mal, sino que son gente que están en su propio domicilio aislados, sin el contacto de absolutamente nadie. Se les deja la comida en la puerta de la habitación. Entonces, son gente que tienen una gran necesidad emocional de acompañamiento, de sentirse seguros de que estamos ahí, de que sabemos que están enfermos, de que nos vamos a dar cuenta si algo va mal y que necesitan hablar. Eso es lo que nos estamos dando cuenta, que son gente que necesitan y que además el contactar con su profesional de atención primaria, su médico, su enfermera, les da bastante tranquilidad. Por otro lado, tenemos, y a veces, además, lo que sí que hacemos es hacer un seguimiento de todas las personas que viven en ese domicilio, que han sido posibles, que han sido contacto estrecho y que pueden ser posibles casos. De esa manera hacemos una evaluación global de muchas familias, de todas las zonas básicas de salud. Luego, como ha comentado Santos, tenemos nuestros pacientes crónicos. Son pacientes en los que durante toda nuestra asistencia, antes de esta situación, hemos trabajado mucho en el empoderamiento del paciente, en la educación en el autocuidado, y son pacientes que saben perfectamente cómo está su enfermedad crónica. Esos pacientes, cuando están estables y en estos momentos, saben que se puede posponer un poquito esos controles estandarizados que hacemos durante todo el año. Pero aquel que no está bien, yo pongo un ejemplo, un paciente diabético que tiene mal control de su diabetes, sabe perfectamente que vamos a continuar asistiéndole. O bien telefónicamente si el problema es leve, o si lo necesita presencialmente, incluso en el domicilio. Hay muchos pacientes que necesitan un control y un seguimiento que no se puede posponer, controles de sintrón, curas, y la verdad que se está haciendo una gran labor y enfermería en muchísimos casos está haciendo toda la asistencia y la continuidad de los cuidados en el domicilio, de tal manera que personas mayores, personas que no se pueden desplazar o muy vulnerables, estamos continuando su atención en los domicilios. Otro tipo de asistencia que hay muchísima demanda de consultas de dudas. Entonces, en los profesionales de enfermería y también de medicina estamos haciendo una asistencia telefónica importante para resolver problemas de salud, pero muchísimas dudas respecto a la enfermedad, sintomatología. Y bueno, también comentaros pues, que Navarra tiene la suerte de contar con un trabajador social en todos los centros de salud. La trabajadora social se pone en contacto con enfermería, la mayoría de las veces es enfermería, y hacen una búsqueda activa de aquellos pacientes frágiles en estos momentos que, por su situación de vivir solos, no tener recursos económicos, se les suma el aislamiento, hacer un seguimiento también sin ser enfermos de COVID, pero pacientes frágiles que están sufriendo estos efectos del aislamiento y de la enfermedad. La verdad que la gente está respondiendo muy bien, la población está confiando muy bien, ha entendido muy bien que la primera o la manera de recibir asistencia primero es consultando telefónicamente para que se le adecue la atención. Y bueno, la verdad que yo también quiero, no solo a todos los profesionales de atención primaria, darles las gracias por el gran trabajo que están haciendo, porque estamos siguiendo a todos los pacientes por teléfono todos los días y a veces es un trabajo
no es llamar, la gente necesita hablar, a la gente se le está dando su tiempo y también quiero dar gracias a la población. Quiero dar las gracias por confiar en nosotros, por hacer las cosas tal cual les estamos diciendo, porque así y de esa manera las cosas pues están funcionando como están funcionando. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ellos lo han expresado, han contado lo que es su día a día, su relación con la población, continuando trabajando en la línea como lo han hecho, pero en esta situación con esta adaptación. Bueno, paso a contestar a las preguntas y pasamos a contestar a las preguntas que nos han ido haciendo llegar. Hola, buenos días, consejera. Desde la agencia EFE nos preguntan por los 12 respiradores que había comprado Navarra en Turquía y querían saber qué tipo de respiradores son esos 12 intervenidos, si son respiradores de urgencia o de larga duración destinados a UCIs. Bueno, yo lo que sí que quería comentar, porque ya se ha expresado antes, ustedes conocen la situación, tenemos otras fuentes también de aprovisionamiento y tenemos una situación que nos permite, desde luego, acometer escenarios que nos vayan viniendo. El tipo de respiradores, yo lo que sí que quiero expresar que son los profesionales sanitarios, los responsables, quienes aconsejan y quienes conocen el tipo de respiradores. Yo en este momento no diría esta información, que la tenemos, pero sí que he de decir que es, desde luego, una apuesta importante para la atención a los pacientes en unidades de críticos, que la tenemos prevista, que esto efectivamente ha sido un contratiempo, y bueno, que en eso estamos. También sobre respiradores hay una segunda pregunta. Nos plantean por ese respirador que se ha desarrollado en colaboración con el Colegio de Salesianos y 3 empresas navarras y se está planteando ese uso experimental de ese respirador. Se ha expresado estos días y yo creo que se ha agradecido el número de iniciativas que tanto en ámbitos académicos como es la universidad como en el ámbito empresarial nos están llegando, tanto en respiradores como con otro tipo de material. Todas se estudian. Como hemos comentado, esto es valorado para que efectivamente todas estas iniciativas se sepa si dan una buena respuesta a las necesidades que tenemos y en ese aspecto es como se trabajan y se estudian. En este momento es este el nivel de relación que tenemos con estas iniciativas. Sobre los datos ofrecidos, nos pregunta Navarra Televisión si el incremento de fallecidos de las últimas horas si tiene que ver con alguna residencia de personas mayores o con alguna zona concreta de Navarra. Bueno, la información que nosotros recibimos, que como he comentado es una información que vamos monitorizando continuamente. En este momento no sería posible concluir eso. En el medio digital navarra.com quiere saber la valoración que hace el Departamento de Salud por el incremento de las altas epidemiológicas que ha sido inferior en los últimos días. Bueno, en el tema de las altas, yo he comentado los datos globales, que es un tema importante, altas epidemiológicas, saben que son aquellos que a los 14 días siguen sin síntomas. Las altas en global es un dato que ha aumentado, es un dato que era notorio el reseñarlo y son altas en global. Este mismo medio quiere saber a qué grupos de población se están realizando los test PCR y en concreto pregunta si se están haciendo a las personas que están en sus casas con síntomas pero sin confirmación. Bueno, como yo creo que hemos estado comentando, los PCR se están haciendo, por un lado, en el ámbito hospitalario, a pacientes con síntomas o que desarrollan síntomas, a pacientes también que están en el ámbito extrahospitalario, pero que realmente empeoran y bien, si lo precisa, atención domiciliaria o se derivan al hospital, y también están realizándose por un circuito de determinación de toma de la muestra rápido en el ámbito a profesionales del ámbito sanitario, sociosanitario y profesiones esenciales, con un refuerzo muy importante, aparte de en estos profesionales
que desde luego se da una cobertura muy rápida y que nos ha ido subiendo y en este momento está controlado, se ha hecho un esfuerzo en el ámbito sociosanitario. En las residencias hemos aumentado y estamos aumentando el número de PCRs que estamos realizando. El otro día comentamos las que se habían hecho en la Meca y en el resto de residencias también se está aumentando. He de decir que además de los equipos que tienen que ir a esta toma de muestras, hay un nuevo equipo para que precisamente nos permita aumentar la realización de PCRs. En el ámbito domiciliario, que es donde están casos de hospitalización a domicilio, ya he comentado esa vía, y casos probables, no estamos realizando salvo el criterio que he expresado antes. Desde Europa Press preguntan si hay capacidad entre las industrias de Navarra para fabricar test PCR y si contempla el Gobierno pedir a empresas que asuman esta labor. Estamos en una colaboración muy importante con el tejido empresarial de nuestra comunidad, estamos en una coordinación interdepartamental con la Dirección General de Desarrollo Económico y Empresarial, con Sodena, Cámara de Comercio, con el Departamento también de Innovación y Transformación Digital y desde luego que sí que estamos contemplando en varios aspectos como pueden ser el de materiales, etcétera, el tener una producción propia. Una última pregunta del medio Navarra Información. Quiere saber si se están utilizando también para la gestión de esta crisis sanitaria la clínica Ubarmin. El plan de contingencia que está realizado para todo Navarra contempla todos los centros hospitalarios, públicos, privados, según una fase de adaptación a las situaciones en las que nos estamos encontrando. En el complejo hospitalario tenemos camas de hospitalización. Saben que comentamos los días pasados que en el Hotel Iruña Park también se realizaba hospitalización a domicilio precisamente para permitir tener más recursos a nivel hospitalario y la verdad es que tenemos bastante margen porque a nivel hospitalario tenemos camas y tenemos una hospitalización que está totalmente preparada para si aumentaran más casos, es decir, que tenemos un margen importante. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todas ustedes. Mila esker. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua.